a hablar de 5 paradigmas de los proyectos de vivienda social y vamos a entablar una conversación, un juego entre Julio y yo, y también invito a los asistentes a proponer ideas en estas sesiones. Julio, yo estaba antes de que tuvieras el problema técnico, no sé si ya está resuelto, hablando de tus credenciales, pero te dejo que las complementes, porfa, y aquí yo las retomo. Bueno, no, hombre, gracias, Pedro. Sabes que, como siempre hemos hablado, muy admirado de todo lo que haces, de todo lo que hacen en todos los proyectos en los que estás y un honor acompañarte. Ese tema de las credenciales, siempre a mí en lo personal, siempre como que me parece harto hablar de mí, pero he entendido pues que es importante. Entonces, muy a grandes rasgos, actualmente tengo la fortuna de estar involucrado muy involucrado en la empresa familiar. Es una empresa de construcción que constituyó mi padre desde 1990, Construcciones Pubenza. Sirvo también como miembro de la junta directiva de Camacol Regional Atlántico, y a mí el tema de la innovación de la academia siempre me ha encantado. Yo soy magíster de la Universidad de los Andes. Ahí tuve la oportunidad de terminar mi becado pues por la universidad, la maestría, y llevo más de 10 años en todo lo que tiene que ver con educación, como consultor, es como una pasión, ¿no? Yo trabajo full time acá en el tema de construcción y otro full time en todo lo que tiene que ver en temas de académicos, consultoría, apoyando emprendedores, apoyando empresarios. Ahí he tenido la oportunidad de dictar clases en pregrado y algunos en posgrado en Universidad de los Andes, CESA y AFIT Medellín, y actualmente soy profesor de cátedra de una electiva de la Escuela de Negocios de la Sergio Arboleda en todo el área de innovación y desarrollo de negocios del MBA. Entonces, vamos a empezar. El primer paradigma es que la vivienda social es igual al bajo precio. Es decir, BIS es un bajo precio por metro cuadrado. Ese es el primer paradigma. Vamos a tratar de poner ideas de cómo romper este paradigma. De la vivienda social tiene un valor por metro cuadrado bajo. Tiene como política general gubernamental, por llamarlo de alguna manera, encaminar o garantizar el derecho de vivienda de los hogares de menos ingresos, ¿no? Y por momentos, como dices tú, bueno, hogares de menos ingresos, entonces tratar de hacer lo más grande posible al menor costo. Es como Ese es el paradigma. El paradigma, a ver si lo entendí. Y esa es la mayoría del mercado, ¿de acuerdo? De acuerdo. Entonces, en ese contexto, una de las preguntas, una de las ideas que yo me hago es, oiga, ¿qué pasa si yo empiezo a redefinir la idea de familia, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si es una familia de 2 personas que no quieren tener hijos y tienen bajos ingresos? Necesitan 3 cuartos, necesitan 2 cuartos, o con un cuarto y pudieran de pronto sacrificar un poco la ubicación y tener una mejor zona en un área más pequeña. Entonces la primera idea oiga, pensemos que no todas las familias que acceden a BIS son de 2 personas, 6 hijos, o 2 personas, 4 hijos. ¿Qué pasa si son 2 personas? Y desde ahí la primera idea, somos capaces de generar apartamento. Pensemos en un apartamento de una habitación con ciertos aspectos que la gente pueda invertir no sé, en tener un mobiliario un poquito más sofisticado, reduciendo área. Yo no tengo ya 70 metros, 65 metros, puedo tener en 45 metros, algo de mayor valor que por valor metro cuadrado suba, pero le entrego, por ejemplo, una habitación y puedo tener unas facilidades. No sé, si la persona, tratando de pensar en los ingresos, si la persona se mueve mucho con el domicilio, ¿qué tipo de casa no necesitaría yo tener para colgar el maletín de Rappi, ¿no? O sea, empezar a pensar que yo puedo reducir el metro cuadrado, no con la idea de que estos son papá, mamá, cuatro hijos. Entonces, ¿cómo yo empiezo a llenar y empiezo a multiplicar eso por los 100.000 subsidios, ¿no? Y queda todo como uniformado. No redefinir el concepto de familia, digamos, y eso, pues complementando, me está quedando muy difícil ser figura de autoridad, estoy que me hablo, entonces ya esa regla la voy a quitar, Julio, no me gustó. Redefinamos la familia. Hay hogares unipersonales, de hecho, pues las estadísticas están indicando que los colombianos son más solos que nunca. Es decir, hoy, hasta el 2018, el 18% de la población era unipersonal, vivían solos.
Obviamente a esto se le pueden sumar las parejas que no quieren tener hijos, que también es una tendencia familiar, ¿cierto? Y yo tengo una idea sobre la mesa: no vendamos metros cúbicos, no vendamos metros cuadrados, vendamos metros cúbicos. Generalmente en el paradigma también estamos vendiendo alturas 230, hay unos problemas técnicos de eso, pero ¿y qué tal si vendemos metros cúbicos? Julio puso sobre la mesa el tema de los muebles multifuncionales, también válido. ¿Por qué? Porque podemos tener áreas con muebles multifuncionales. Vamos a pasar al segundo punto. Los proyectos de vivienda social, el 90% en Colombia, de acuerdo a un estudio de metro cuadrado, se venden el 90% en obra gris. Entonces, yo me hago una pregunta: ¿se está dejando plata sobre la mesa ahora teniendo en cuenta el aumento del tope bis? ¿Será que a las personas les encanta con los apartamentos en obra gris? ¿Será también que tener apartamentos por lo menos un poco más acabados, por lo menos el piso, nos va a ahorrar un montón de problemas en las postventas? Entonces, ¿cómo romper ese paradigma, Julio? Te invito a que me ayudes. Yo creo que pensar en prestar servicios de acabados y puede ser una idea de cómo yo empiezo a prestar servicios posteriormente, donde con un equipo profesional cuido mi postventa. Es que eso es lo importante, es que después ponte a pelear si el muro estaba, no sé, si la piscina, el murito estaba roto, el bordillo, porque alguien pasó con una carretilla y lo tumbó así. O sea, empiezan a haber un montón de postventas que al yo decir que sabe que yo le presto el servicio, incluso así sea, no necesariamente con la mayor rentabilidad, pero ya yo empiezo a cuidar incluso todo ese año de postventa y puedo ofrecer un servicio, capturar más valor. Dos, garantizar no garantizar, pero no dejar a merced durante ese año, ¿no? de garantía a que todo el mundo empiece a ofrecer. Tercero, tener una buena relación con la propiedad horizontal, porque es que yo creo que uno de los grandes retos aquí son más humanos, donde en esos procesos de entrega, porque inicia una obra social, no hay un programa que del ministerio tiene todo este tema de promover, y la gente se emociona, le gusta. Después llega el constructor de la apuesta, entendiendo todos los ríos que hay del sector, la gente se emociona, compra, pero llega un momento cuando estás en la entrega que es como si fueran enemigos, no es como constructor versus... Y viene la pelea, y seguramente tú has tenido la oportunidad de estar en esos, todas las asesorías que tú haces a copropiedades y demás, y a constructores. Seguramente has visto más que yo esas luchas de las entregas, esas peleas, esos abogados que están por ahí buscando ofrecer servicio. Entonces, creo que el empezar a ofrecer servicios desde una óptica de venga, yo te ayudo, te puede ayudar a capturar más valor, pero no solo eso, sino te ayuda a generar un diálogo con la copropiedad. Ya no es yo, ese es su problema, oye, pero es que el ascensor no está cabiendo la cama, no, yo no sé, ese es el problema. Empiezas a tener un diálogo. Te simplifica esa parte, ese manejo que es, incluso ahí se puede ir mucha plata. El tercer paradigma para pasar, invito a los que nos están escuchando, si tienen alguna idea loca, que la pongan sobre la mesa, no pasa nada. Esa es la idea de las sesiones de brainstorm. Mínimo de unidades. En promedios en Barranquilla, para vivienda social, se arma proyectos de 300 o 400, incluso he visto proyectos de 500 hasta 600 unidades, es decir, estamos capturando un mercado grande. Entonces eso obviamente tiene unas ventajas para empresas grandes, pero también va a conllevar unos riesgos enormes para las empresas que tal vez no tengan esa capacidad o esa posibilidad de capitalizar y de arrasar ese mercado. Entonces, el paradigma en Barranquilla, por lo menos en el área metropolitana que he estudiado, es de alrededor de 300 o 400 unidades por proyecto. O sea, cada copropiedad conserva eso. Y ese paradigma lo conozco porque lo he estudiado, está relacionado con los costos de la administración, ¿cierto? Está relacionado primero por los costos de la administración de la propiedad horizontal. Entre más unidades tengamos, menos cantidad, digamos, menos precio por metro cuadrado, que es un factor muy importante de compra para la administración de ese apartamento y para el arriendo, inclusive para los inversionistas, súper importante. Entonces yo quiero aquí poner ya la primera idea sobre la mesa. ¿Por qué no empezamos a redefinir el concepto de seguridad?
redefinamos las zonas comunes. Las zonas comunes no nos están, generalmente las copropiedades, y ahorita con el tema de la pandemia, no nos están generando valor, no las podemos usar. Y tenemos desafortunadamente unas reglas de juego donde tenemos que tener un metros cuadrados y las vamos a tener que usar. ¿Será que esas zonas comunes pueden producir algo para la copropiedad? ¿Será? ¿No? ¿Cómo cambiamos el chip de, es que no me vas a comprar porque es vivienda social y porque hay subsidios? Es que son 100.000, más de 100.000, pues pensando que ahora viene un paquete entre bis y no bis, vaya y véndalos, vaya y póngalos. Si hacemos un copy-paste, probablemente vamos a tener, y de pronto los que están hoy, porque le están vendiendo a inversionistas, está esa idea de corto plazo, ¿no? Me gustaba como un vicepresidente de Bancolombia hablaba de que a veces nos pasa a los constructores de que es como un perro persiguiendo su cola, ¿no? Entonces yo pienso, oye, ya vendí, perfecto, ¿y a quién le vendí? A un inversionista que también va a salir a poner o a arrendar y te va a competir en tu próximo proyecto. Y el reto que tenemos de escriturar, porque es que estos subsidios es para cuando escritures, en estos 3 años, si nos ponemos a hacer lo mismo, yo la verdad creo que podemos hacerle un daño más profundo al mercado si no pensamos eso que tú estás diciendo, si no pensamos. Es excelente esa reflexión, Julio, no la había tenido, y es bacano, sí, que nos compren los inversionistas, pero yo creo que debemos tal vez decir, oye, de mi torta yo quiero como que enfocarme en un poquitico de inversionistas, que está bien, le puedo dar un poquito de caja, flujo, etcétera, y no me lo compren con subsidio, lo que me ayuda a tener más caja. Pero piensen en el corto plazo, esta persona se va a volver mi competencia para la reventa del apartamento, puede desesperarse bajar los precios por metro cuadrado. Yo siempre he creído que por más producto que uno haga, uno siempre debe enfocarse en el consumidor final. ¿A qué voy? Un inversionista inteligente va a entender que el producto que le estamos ofreciendo se lo va a poder arrendar a una persona. Y ese es el reto. Entonces, por ahí tú hablaste un poco del tema de cómo vender. Oye, porque sea un inversionista, obviamente hay que entrarle por el tema del valor del metro cuadrado, del costo, del ahorro, del descuento, pero pongamos a ese inversionista a reflexionar también, a ver si cuando va a colocar su unidad en arriendo no va a tener la suficiente competencia como para que después la tenga desocupada, o cuando lo va a revender no va a tener la suficiente competencia como para no encontrar ese mayor valor. Entonces, yo sí considero que en este momento vale la pena mucho empezar a depurar y replantearnos las zonas comunes. Aquí termino una cuña, de pronto, en unas semanas voy a invitar a una especialista en derecho urbanístico para entender cómo es que en Colombia se inventaron el tema de los metros cuadrados de zonas comunes dentro de las unidades, que me parecen valiosos, complementar con un mínimo de componentes, pero creo que estamos exagerando en la cantidad de zonas comunes dentro de las copropiedades, sobre todo si no las vamos a usar. Nos están encareciendo los proyectos, las personas a veces no las están utilizando y a veces nos estamos exponiendo a construir un salón comunal de 1.000 metros cuadrados que se usa muy poco, pero que sí hay que mantenerlo y que no nos está generando a la copropiedad o al edificio ningún tipo de productividad. Entonces, yo no sé si tenemos que volver a pensar un poco cómo eran los edificios de antes, eran muy limpios. Vuelvo al tema de la estrategia del Océano Azul, había portería, un acceso de seguridad, pero por dentro de la unidad estaba mucho más terminada. ¿Será que ese paradigma también tenemos que ponerlo sobre la mesa para que se redefina? Vamos a hablar de la vivienda social como la vivienda de 2 con una tercera alcoba. Bueno, es decir, tenemos 2 viviendas y después tenemos una posibilidad de tercera alcoba. Fantástico, nos da flexibilidad. Pero la idea, la que traigo sobre la mesa es, ¿será que la vivienda social puede ser unialcoba, es decir, un solo espacio? ¿O será que la vivienda social tiene que tener más de 3 alcobas incluso? ¿Será que las familias van a crecer más ahora? ¿O van a agruparse en ciertos segmentos de la población más familias dentro de una sola unidad de vivienda? Teniendo en cuenta, sobre todo en nuestros análisis, poblaciones Malambo, Soledad Algalapa, se ve mucho una tendencia dentro de una unidad, una casa o un apartamento, generalmente habitan más de una familia. Yo creo que hay, según el tipo de construcción, sí hay limitaciones, es decir, obviamente hay unos temas de costos, hay unos tipos de construcción, digamos, un poco más industrializados, donde el ejercicio de tener un modelo y multiplicar n veces, lo que ayuda son eficiencias en costos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que y sin duda en el pasado puede que estos sistemas hayan sido
al menos en la costa, cuestionados de sistemas livianos de construcción internos, no divisiones en drywall, no esa idea de, hombre, eso está de papel, eso se cae cuando le cae un cuadro. Yo creo que el tener esa combinación, obviamente hay un tema de costo y hay que calcular, pero tener esa combinación de cubículos con la opción de divisiones internas con sistemas livianos creo que nos permite crear, y voy a botar una idea, y es ¿quién dice que no se le puede hacer a una vivienda social un estudio a la medida? Creo que puede ayudar. Entonces, a la pregunta concreta, que es 2 o 3, ahí me gustaría botar una idea, es ¿qué pasa si yo construyo la casa con la persona? Una idea, o sea, no solamente digo, mira, tienes 2 o 3, escoges, sino venga, conversemos como si fuera un servicio arquitectónico de lujo. Oye, ¿qué necesitas? Y yo te lo hago. Excelente. Un diálogo. Eso me parece, Julio, a mí una de las mejores ideas que han salido de esta conversación. Y te explico por qué. Yo monté, cuando monté InCity, uno de las cosas que yo no entendía es, óyeme, ¿por qué si sabemos que la vivienda es un producto de altísimo nivel, o sea, de un altísimo nivel de implicación emocional? La persona cuando compra su vivienda es muy probable que sea la única que compre en su vida. Para muchos clientes que vamos a tratar es la única que compra en su vida. ¿Por qué a todos nos están poniendo a vivir en las mismas cajitas iguales? ¿Y por qué no se indaga en ese proceso comercial? Entonces, ya eso se volvió como una especie de reto personal. Yo sé que tiene muchas de las respuestas que tú me estás diciendo es por qué. Es porque sí, porque nos da más plata, porque nos genera más costo. Pero hablando ahorita del tema de la implicación emocional nuevamente que genera comprar un producto de estos, porque yo no, para evitar los desestimientos, más bien los involucro más con mi marca? Hay una mayor personalización, escuchar más al cliente. Y eso se ata a un tema, el tema de las ventas. Julio, yo creo que a todos los constructores nos encanta de vender un proyecto en un mes, pero esa vaina también es un desgaste. No te va a poner a ti, si vas a vender 300 unidades, no vas a poder atender a esos 300 clientes bien, imposible, no lo vas a lograr. Y yo no sé si llega un momento en que uno tiene que empezar a valorar eso. O sea, ¿por qué no empezamos a valorar la experiencia de nuestro cliente? El quinto paradigma, Julio, es que la vivienda social se debe construir en tierra barata, en la periferia. ¿Por qué? Porque no creo que la solución de la generación de esa vivienda dentro de las ciudades va a ser hacer un universo de vivienda social en el centro, no. Debe ser generar unas pequeñas islas, un pequeño acupuntura urbana de proyectos sociales que van a permitir que estas personas que compraron esa vivienda social, que generalmente son de estratos más bajos, van a empezar a surgir, van a empezar a relacionarse con vecinos muchos más favorables, y eso se relaciona, yo creo que el sexto, una de las cosas que vamos a hablar esta tarde, Julio, y es que deberíamos cambiar de nombre a la vivienda de interés social. Eso yo lo quiero hablar esta tarde con Camacol, y es porque tiene un paradigma completamente negativo. Yo siento que dentro de la vivienda social cabe el estrato 4 hasta familias de estrato 5, hasta estrato 6, porque no, en estos cambios económicos tan fuertes, vamos a ver desafortunadamente que pues se va a empezar a ampliar la desigualdad y posiblemente las personas van a empezar a cambiar de estratificación. Es muy probable que eso ocurra. Eso significa que el marco de la vivienda social se va a seguir ampliando y va a seguir abarcando más familias y más tipos de familias. Incluso sabemos que el estrato 4 en Barranquilla estaba comprando vivienda social porque los precios estaban muy pegados. Y sobre el paradigma yo solamente dejaría una reflexión, y es, o como idea, a lo mejor no es solo el constructor, pero cómo se pueden generar think tanks, incluso yo aquí haciendo invitaciones al azar, cómo uno puede traer sobre la mesa, por ejemplo, a un Ricardo como gerente de Puerta de Oro, ¿no? Y empezar a tener como think tanks, no solamente del desarrollo urbano, sino del desarrollo de los proyectos que pueden haber ahí, yo creo. Y el repensarse estos paradigmas, tú pusiste 5, pero seguramente hablan muchos más. Muchos más, sí. Creo que puede ser un punto de partida. Yo sé que nos íbamos a extender mucho. No, total. Y antes me tocó a mí callarme porque hay muchas cosas que opinar con esto, pero hacerse esas preguntas puede permitir ver opciones que de pronto hoy no se ven. Con eso cierro, muy agradecido pues contigo, con las personas que nos siguen acompañando, y nada, chévere este espacio, síguelo haciendo, creo que se parte del propósito, ¿no?
Sí es, así es. Entonces, ya para concluir también, los invito bueno, que sigan, a que me digan, me escriban, todos los que me conocen, por favor me den feedback. Esto está apenas iniciando, creo que es el quinto capítulo, quinta sesión que hacemos. Se va a mejorar, los problemas técnicos se van a mejorar, todo eso se va a mejorar. También, si quieren ver más ideas, no solamente de temas de arquitectura, sino de empresas, de emprendimiento, de arte, de cultura, lo que me gusta, pueden visitar mi blog, que es pedroterogris.co. El autor del libro, Juan, es Daniel Goleman, te lo recomiendo, es de mis autores favoritos, psicólogo, el inventor del concepto de la inteligencia emocional. Este es como el quinto libro que escribe. También tengo en el blog recomendación de otros libros. Como ven, somos unos ñoños, Julio y yo. Entonces, bueno, siempre para ayudarlos y muy agradecidos a todos los que están aquí con nosotros. Adiós.